Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace algunos días descubrieron un rancho, el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Una noticia que parece sacada de una película de terror. Este rancho ahora considerado una fosa común, en donde encontraron evidencias, encontraron huesos triturados, encontraron cuerpos, lo que eran restos de cuerpos calcinados. Encontraron pertenencias de diferentes personas, niñas de 12 años, niños menores de edad, cartas que estos niños que estaban ahí le escribían a sus papás buscando esperanza. Dentro de este rancho había un cuarto, el que era llamado la carnicería. En este cuarto realizaban torturas, obligaban a estas personas que estaban ahí recluidas, secuestradas, a matar, a desaparecer a los cuerpos de las mismas personas. Una historia trágica, una historia bastante sonada estos últimos días. Y creo que este tipo de historias nos impactan y nos dejan pensando. En uno de los testimonios de alguna de las personas que logró escapar, esta persona da un testimonio aproximadamente hace 6 meses. Cuando da este testimonio, este chico quería y narra, lo que quería era que las personas conocieran lo que estaba pasando en este rancho, porque quería que fueran a rescatar a sus amigos, a las personas que estaban ahí recluidas. Muchas de estas personas eran engañadas con ofertas de trabajo, en las cuales se ofertaban dinero por actividades que eran relativamente fáciles de hacer, menores de edad que no tenían la experiencia laboral y sin embargo se dejaban llevar por estas ofertas laborales y estaban ahí recluidos. Y imagínate, ponte a pensar, eres una de esas personas que está recluida en estos lugares. Escuchas los llantos de tus compañeros. Escuchas cómo están acribillando a las personas. No puedes escapar de ese lugar. Lamentas haber aceptado esa oferta de trabajo. Te vas a dormir escuchando los lamentos, los llantos de las personas.
Te levantas y ahora ya no está tu compañero que el día anterior compartiste. No sabes si tú eres el que sigue, no sabes qué va a pasar contigo, no sabes si vas a poder salir de ahí. Y este chico que da el testimonio, lo que quería es que alguien hiciera caso, que las autoridades fueran a buscar a este rancho, a más lugares y pudieran rescatar a las personas que estaban ahí secuestradas, que estaban ahí recluidas. La autoridad llegó y aparentemente no encontró nada, papeleo, no pasó absolutamente nada. Y hace unos días un grupo civil rescatando y buscando víctimas, encuentra este rancho. Lamentablemente este chico no pudo salvar la vida de sus amigos, no pudo hacer nada de este lugar. Salió él y algunas personas que lograron escapar. Y este chico describe y narra este rancho, el rancho Izaguirre, como lo más cercano al infierno. Para él este rancho era lo más cercano al infierno, y no lo dudo. En el capítulo de hoy, en el capítulo 16, en la porción en la que nos vamos a centrar, nosotros recordamos que a principios del capítulo 16 Jesús estaba hablando y David nos los presentó el domingo pasado, la prédica pasada. Jesucristo nos está hablando acerca de la buena mayordomía. Cómo es que nosotros debemos de administrar los recursos que Dios nos da para bendición de las demás personas. Y en el versículo 14 nosotros escuchamos cómo estos fariseos que estaban escuchando todo, a quienes les encantaba el dinero, se burlaban de Jesús. Estos fariseos Jesús los describe, Juan los describe como fariseos a quienes les encantaba el dinero. Y escuchaban a Jesús hablar de la administración, hablar del dinero, y para ellos era algo bastante cómico. Un hombre pobre hablándonos de administrar los recursos. Un hombre que no tiene recursos enseñándonos a administrar los recursos. Es bastante cómico, es chistoso. Y los fariseos les parecía gracioso, les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Porque estos hombres, estos fariseos relacionaban la prosperidad, relacionaban la bendición de Dios, relacionaban el dinero con la aprobación de Dios. En otras palabras, si tienes mucho dinero, es porque Dios te ama. Si tienes mucho dinero, es porque has hecho las cosas muy bien, porque cumples con la ley, porque te portas bien, porque eres obediente, y por consiguiente Dios te bendice con mucho dinero. Y los fariseos eran personas que tenían mucho dinero. Y al escuchar a Jesús, un hombre que no tenía ni siquiera dónde dormir, hablar de dinero, para ellos es bastante chistoso. Juan los describe como hombres que les encantaba el dinero. Se burlaban de él. Dios te ama, por consiguiente, Dios va a prosperar tu vida, Dios te va a bendecir, Dios te dará mucho dinero. Y ellos se consideraban amados por Dios, aprobados por Dios, porque tenían muchos recursos. Y es precisamente en este contexto en el cual Jesús va a contar esta historia. Va a contar la historia de un hombre rico y de un hombre muy pobre. De un hombre rico y de Lázaro. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y con lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. Presta atención en los detalles de esta historia. No simplemente era un hombre rico. Este hombre era hombre muy rico. Este hombre se vestía de púrpura, el cual denotaba respeto, ostentosidad. Y no simplemente se vestía de púrpura, no simplemente quería que las personas vieran lo bendecido que era, que vieran lo rico que este hombre era, sino que este hombre también se vestía de lino fino, haciendo referencia a su ropa que está debajo de la túnica, a su ropa interior. Este hombre era muy rico, era riquísimo.
y quería que las personas vieran lo rico que era. Se vestía de púrpura, de lino fino, y no simplemente eso, sino que daba espléndidos banquetes todos los días. Imagínate los recursos que necesitas para hacer una fiesta y atender a tus invitados de manera espléndida todos los días. Un hombre bastante rico. Un hombre que quería a través de esas festividades, esos banquetes, que la gente reconociera todo el dinero que él tenía. Que reconociera su ropa, que reconociera sus recursos. Y daba banquetes todos los días. Imagínate todo el dinero que este hombre invertía para atender a sus invitados. Para tener la mejor comida, para tener el mejor chef, menús de diferentes tiempos, los mejores vinos, espléndidos banquetes todos los días. Este hombre había puesto su identidad en que la gente reconociera lo rico que era. Él quería que la gente viera lo rico que él era, que viera cómo Dios lo bendecía, que viera cómo Dios lo amaba, porque si Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar recursos, Dios te va a dar dinero. Y este hombre tenía todo el dinero del mundo. Este hombre se sentía amado por Dios, aprobado por Dios, bendecido por Dios, porque tenía muchos recursos y lo demostraba a través de sus banquetes diariamente. Esta idea que lamentablemente muchos de nosotros tenemos, la teología de la prosperidad, que aunque de dientes para adentro la criticamos, muchos de nosotros vivimos pensando que si Dios nos bendice, Dios nos va a prosperar económicamente. Muchos de nosotros vivimos frustrados y pensando y dudando del amor de Dios en nuestras vidas porque no tenemos lo que queremos, cuando lo queremos, porque no tenemos los recursos que pensamos que merecemos. Y sin embargo, cuando tenemos los recursos que tenemos, los recursos que queremos, pensamos y los relacionamos con la bendición de Dios, con el amor de Dios. Y date cuenta de este hombre. Este hombre no se nos dice que conocía a Dios, no se nos dice que obedecía a Dios. Es más, lo vamos a ver adelante. Sin embargo, este hombre tenía dinero. Este hombre no era aprobado por Dios. Este hombre no era amado por Dios. Sin embargo, tenía todos los recursos que él quería. Y muchos de nosotros relacionamos esto con nuestra vida. Y porque tenemos lo que queremos, porque tenemos el coche que muchas personas envidiarían, nos sentimos bendecidos y amados por Dios. Independientemente cómo hayamos conseguido ese dinero, eso da igual. Tengo este dinero, tengo este coche. Ve cómo me he visto. A ver, si tengo este coche, ve cómo me he visto. Si mi negocio es exitoso, por consiguiente, Dios me está bendiciendo. Dios me ama. ¿Ves esas personas que no tienen recursos? ¿Cómo fracasan sus negocios? No tienen ni siquiera en cómo transportarse. Ve cómo se visten. Algo estarán haciendo mal, porque no están obedeciendo a Dios, porque no están amando a Dios. Sin embargo, veme a mí, una persona exitosa. Y muchos de nosotros pensamos que la prosperidad es signo de la bendición y el amor de Dios. ¿Cómo es que estás midiendo la bendición de Dios en tu vida? ¿Será que en tu teología relacionas las riquezas materiales con la bendición de Dios? ¿Será que cuando estás en medio de la necesidad te sientes abandonado por Dios? Y cuando estás en medio de una riqueza de plenitud, ¿te sientes amado por Dios? Porque probablemente tu teología es muy parecida a la de este hombre. Vemos de un lado a este hombre rico, vestido de púrpura, de lino fino, dando espléndidos banquetes, sintiéndose amado por Dios, bendecido por Dios, porque tiene todo lo que necesita.
Y en el versículo 20, en la otra escena, en este contraste, encontramos a este hombre, Lázaro. A la puerta de su casa, a la puerta de la casa de este hombre, se tendía un hombre llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa. Y hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Este hombre que no tiene absolutamente nada, lo único que tiene son llagas. Es lo único que posee en este mundo. Un hombre desdichado, un hombre abandonado por su familia, por la sociedad. Un hombre que está completamente cubierto de llagas, que añoraba, que deseaba comer algo, lo que fuera, lo que la gente le tirara, boronas, residuos, lo que sobrara. Hubiera querido llenarse el estómago con lo que fuera, con lo que caía de esas mesas. Y los perros se acercaban y le lamían las llagas. Y es interesante ver cómo los perros en ese contexto, en esa sociedad, no eran animales como el día de hoy, animales domesticados, animales bonitos que son la compañía del ser humano. Los perros eran despreciados por la sociedad, eran animales salvajes, animales que vivían a las afueras de la sociedad, eran animales carroñeros, animales que estaban a la espera de comer lo que fuera. Sin embargo, estaban lamiéndole las llagas a Lázaro. Puede ser que estos animales estuvieran esperando comerse a Lázaro. Este hombre estaba a punto de morirse, con cada respiro emanando dolor, sufrimiento. Y estos animales carroñeros, listos, preparados para esperar el último aliento de Lázaro. Este hombre no tenía absolutamente nada, no tenía refugio, no tenía alimento, no tenía esperanza. Estaba sufriendo constantemente día a día, esperando comer lo que fuera. Y seguramente los fariseos, cuando veían a este Lázaro, lo veían con desprecio, porque este hombre desdichado no tiene absolutamente nada. Seguramente es porque no es amado por Dios, porque no cumple con la ley, porque no es obediente, porque no está siendo bendecido por Dios, porque se ha sido olvidado por Dios. Lo veían con desprecio, no lo ayudaban. Este hombre rico que realizaba festines diariamente a la puerta de su casa ignoraba el sufrimiento de este pobre hombre. Y para los fariseos eran consecuencia, y Lázaro se lo merecía seguramente. El desprecio que vivía de la sociedad, ese dolor y ese sufrimiento para los fariseos eran consecuencias del desprecio y la desaprobación de Dios. Sin embargo, vaya sorpresa, versículo 22. Resulta que muere este hombre, que muere Lázaro, y los ángeles se lo llevan al lado de Abraham, al seno de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y ponte a pensar, los fariseos están escuchando esta historia a través de la voz de Jesús. Y cuando están contando esta historia y cuando Jesús les está diciendo que Lázaro muere y que este hombre muere, para los fariseos es fácil llegar a una conclusión. Lázaro será condenado y este hombre rico, que es rico, será bendecido en gloria, ¿cierto? Sin embargo, cuando escuchan que Lázaro es llevado al seno de Abraham, estoy seguro que se quedaron helados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre, que apesta, lleno de llagas, un hombre miserable,
esté al lado de nuestro padre Abraham. Bueno, si Lázaro está en el seno de nuestro padre Abraham, si está en gloria, ¿qué pasará con el hombre rico? Estará en mejor posición, porque este hombre sí que fue bendecido aquí en la tierra, ¿cierto? Porque este hombre se merece la gloria. Si Dios tuvo misericordia con este hombre inmundo, ¿qué será de este hombre rico que fue bendecido? También murió el hombre rico y lo sepultaron, versículo 23, y en los dominios de la muerte, en medio de los tormentos, el rico, no Lázaro, en medio de la muerte, lleno de tormentos, el hombre rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Qué está pasando? ¿Te imaginas a los fariseos escuchando esta historia? ¿Cómo es posible que el hombre rico, que ha sido bendecido por Dios aquí en la tierra, este hombre que realizaba banquetes diariamente, que tenía muchísimo dinero como consecuencia de la bendición, del amor y la aprobación de Dios, cómo es posible que este hombre esté en medio de tormentos? ¿Qué clase de historia es esta, Jesús? ¿Qué nos estás contando? ¿Te imaginarás la sorpresa de los fariseos, el enojo de los fariseos con Jesús? En medio de tormentos, el hombre rico estará en medio de tormentos, sufriendo. Y la Biblia nos habla mucho acerca del infierno, acerca de las consecuencias de los impíos, acerca de las consecuencias de los hombres que no se arrepienten, de los hombres que viven constantemente desafiando la voluntad de Dios. En Marcos 9:48 se nos describe este lugar como un lugar donde no morirá el gusano que los devora, ni su fuego se apagará nunca, jamás. Un fuego que consume constantemente, donde no muere el gusano que devora, ni el fuego se apagará. En Mateo 8:12 se nos dice que este lugar es oscuro, donde habrá llanto y crujir de dientes. Habrá llanto, habrá dolor que nunca dejarán de ser. Mateo 13, versículo 4 nos dice que será un horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, se nos dice que será un lugar donde el castigo de la destrucción es eterna, donde no está la presencia de Dios ni su glorioso poder. En este lugar estaba este hombre. Su dolor nunca será saciado. El crujir de sus dientes, sus lamentos, sus lágrimas nunca serán secadas. Este hombre estará en este lugar, en el infierno, por la eternidad, para siempre. No habrá nadie que logre escapar de ese lugar para pedir ayuda y buscar que vayan a sacar a la gente de esa pesadilla. Este lugar nunca dejará de ser. Y sabes, creo que muchos de nosotros, me atreveré a decir que todos, si no es que la mayoría, estamos tan alejados de esta idea del infierno. Muchos de nosotros estamos separados de esta idea de la existencia del infierno, porque no es algo que se predique con frecuencia. Porque yo te aseguro que si hacemos una encuesta y preguntamos a cada uno de ustedes, y yo me incluyo ahí, si me preguntan ¿dónde vas a estar cuando mueras? El 99.9% de cada uno de nosotros describiría la vida eterna, su vida después de la muerte, como un lugar de paz, sentados en una nube, tomando helado en un día de campo, con sus personas favoritas, con sus familiares, con sus mascotas, en un día soleado. Porque todos nos vemos disfrutar de la gloria en la eternidad. Porque la idea del infierno está muy separada de nuestra idea del evangelio.
porque el infierno no es un lugar del que se escuche con frecuencia, porque muchos de nosotros estamos corriendo en dirección al infierno, estamos corriendo en dirección a ese precipicio con nuestras decisiones completamente que reflejan ir en contra de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros estamos en esa dirección a estrellarnos, a saltar ese precipicio, a morir y despertar en ese lamento eterno. Estamos corriendo con las decisiones que tomamos, con nuestro estilo de vida. Pero nos preguntan y diríamos, bueno, yo cuando muera encontraré paz, perdón, estaré con mis seres queridos, me reencontraré con mi familia. Y las decisiones que estoy tomando en este mundo ahora reflejan completamente lo contrario. Las decisiones que estoy tomando el día de hoy son consecuencia de mi amor al dinero, de mi amor a las pasiones, de mi amor a los placeres. Porque estamos tan separados de esta idea, porque para nosotros el infierno no existe. Y es consecuencia de que no hemos creído en la Biblia. Porque la Biblia habla del infierno más que cualquier otra cosa, ¿lo sabías? Sin embargo, para nosotros es un tema nuevo. Ah, caray, no he escuchado del infierno. Y muchos de nosotros despertaremos en una sorpresa como este hombre, siendo sorprendidos. Ah, caray, no me esperaba esto. Sin embargo, nuestro estilo de vida demuestra completamente todo lo contrario. Escucha, Jonathan Edwards dice: el mundo sigue adelante y los hombres continúan su vida como si el infierno fuera solo una fábula, una historia. Pero cuando mueran, despertarán en una terrible realidad de miseria eterna. Eterna. Nunca se acabará el dolor. Ese crujir, ese llanto, nunca cesarán. Querrás escapar, querrás pedir misericordia, querrás pedir perdón, y será muy tarde. Versículo 24. Era muy tarde para este hombre, porque este hombre fue bendecido con recursos y este hombre los utilizó y los gastó para vestirse lujosamente, para que las personas vieran lo rico que era, mostrarle a las personas que era bendecido por Dios, para hacer banquetes, ignorando las necesidades de los demás, ignorando a Lázaro, este hombre ensimismado en sí. Y este hombre, versículo 24, alzó la voz y llamó a Abraham: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo con agua y me refresque la lengua. Escucha, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Este hombre está sufriendo las consecuencias de su estilo de vida, de sus decisiones, de su relación con Dios, de su falta de relación con Dios. Y este hombre piensa que dirigiéndose a Abraham con respeto, lo que muchos de nosotros pensamos, no religiosidad, leyendo una versión de la Biblia, la más antigua porque es la más cercana a Dios, teniendo rituales religiosos, llamándole Padre Abraham, pensamos que eso es suficiente. La rectitud superficial, una liturgia alta, pero completamente separados de una relación con Dios. Padre Abraham, hablándole con respeto: ten compasión porque estoy sufriendo mucho, porque este lugar es real y porque ahora me arrepiento, porque ahora pido misericordia. Este hombre pide misericordia que no fue capaz de darle a Lázaro. Y es muy tarde, este hombre ha muerto. De la nada su corazón dejó de latir. Nadie le avisó que iba a morir, porque la muerte no avisa,
porque en cualquier instante nosotros podemos enfrentar la muerte. Ahora mismo, saliendo de aquí, el día de mañana, este hombre no tuvo tiempo para arrepentirse. Este hombre está sufriendo las consecuencias de este fuego eterno y pide que le manden a Lázaro, a ese hombre inmundo. Este hombre en su mente sigue viendo a Lázaro como una persona inferior, como este hombre inmundo, sucio. Manda a Lázaro a que me dé agua. Versículo 25, pero Abraham contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. Tuviste muchos recursos, tuviste mucho dinero, tuviste mucho tiempo. Y a Lázaro le fue muy mal. Y ahora a él le toca recibir consuelo y a ti te toca sufrir mucho. En otras palabras, hijo, es tarde. Tuviste mucho tiempo, tuviste muchos recursos. Tu vida la desperdiciaste. Y quiero que entiendas que este hombre rico, al que le fue muy bien en esa vida, no está en el infierno por ser rico. No está en el infierno porque le fue bien en esta vida. Este hombre está ahí porque este hombre amaba el dinero. Amaba el dinero más que a otra cosa, más que a Dios. Este hombre estaba enfermo por querer más y más dinero. Este hombre fue bendecido con recursos que muy pocas personas tenían. Y quiso este hombre con sus recursos comprarse ropa púrpura, comprarse ropa interior de lino para que esté suavecita, hacer banquetes diarios, demostrarle a la gente lo rico que era, buscar el respeto de la gente, la aprobación de la gente a través de posesiones materiales, en vez de utilizar los recursos para bendecir a los más necesitados. Este hombre no está ahí por rico, este hombre ahí no está porque le fue muy bien, este hombre está ahí por amor al dinero, por una corrupción total de su pecado, el cual lo llevó a distorsionar las bendiciones de Dios, a distorsionar los dones de Dios, al malgastar los recursos que Dios les había dado. Porque escucha algo, el dinero lo creó Dios, los placeres los creó Dios, son cosas buenas. Dios las ha creado para que su creación pueda disfrutar de este mundo. Sin embargo, el hombre en su corrupción lo ha distorsionado y ahora lo utiliza para su gloria, para su comodidad, para sus propios placeres. El Dios ha creado los placeres para que su creación disfrute y tenga destellos de lo que es Él. Este hombre estaba enfermo con el dinero. Mateo 19:24 nos dice que le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino de Dios. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino de Dios. ¿Es imposible? No, hay milagros. Dios puede hacer todo. Pero ¿sabes por qué es tan complicado para las personas que tienen muchos recursos, que tienen recursos, desprenderse de sus recursos para bendecir a los demás? Porque queremos más, porque el dinero nos enferma, porque queremos más comodidad, porque queremos más recursos, porque ahora tengo dinero y necesito una pantalla más grande, un coche más nuevo, más cómodo. Y cada vez queremos más y más, en vez de utilizar los recursos que Dios nos da para bendecir a su pueblo, invertirlos en el reino, en la expansión del reino. 1 Timoteo 6, versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Escucha, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero, escucha esta advertencia, el amor al dinero, lo que le pasó a este hombre rico, es la raíz de toda clase de males. Porque por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsaberes.
El dinero no es malo. Ser exitoso no es malo. El problema es que amamos más el éxito, más los placeres, más el dinero que a Dios. Y lo empezamos a utilizar para construir nuestro propio reino. Lo que hizo este hombre rico aquí en la tierra, viviendo su propia realidad, su propio reino. C.S. Lewis, en un libro que escribe, Cartas del Diablo a su sobrino, es la historia que narra, una novela que narra a un diablo experimentado escribiéndole cartas a su sobrino. El objetivo es que este sobrino sea un diablo bueno. No bueno de hacer bondad, sino que sea muy malo, ¿sabes? Y entonces este diablo le está escribiendo a su sobrino. Lo está discipulando para que sea un excelente diablo. Y en estas cartas del diablo a su sobrino le escribe: cuando tú vayas a tentar a los hombres con el placer, cuando tú vayas, pequeño diablo, a tentar a los hombres con el placer, no olvides que el placer lo inventó el enemigo, o sea, Dios. No olvides que el placer lo inventó nuestro enemigo. Nosotros, pequeño diablo, no hemos podido inventar otro placer. Pero escucha esto, lo que podemos hacer es distorsionarlo. Nosotros vamos a distorsionar los placeres que ha creado Dios de tal manera que las bendiciones de Dios y los placeres de Dios sirvan para alejar a la creación de Dios de su creador. Si Dios crea el placer, el cual es bueno, nosotros vamos a convertirlo en gula. Nosotros vamos a convertirlo en lujuria. Nosotros vamos a convertirlo en cualquier otra distorsión de lo bueno que ha creado Dios. Si Dios ha creado el dinero, vamos a convertirlo en tacañería, en envidia. No es la condición de este hombre rico lo que le tiene en el infierno, sino es su corazón, que ama al dinero y que lo lleva a construir su propio reino aquí en la tierra. Versículo 27. Este hombre responde: te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Manda a Lázaro, por favor, para que mis hermanos no vengan a este lugar, para que mis hermanos no sufran y no pasen lo mismo que yo estoy sufriendo. Manda a Lázaro, por favor. No quiero que mis hermanos estén aquí, no quiero que mis seres queridos estén aquí, que le estoy pasando bastante mal. Versículo 29, pero Abraham contestó: ya tienen a Moisés y ya tienen a los profetas, tienen la palabra de Dios. Que le hagan caso a ello, que le hagan caso a la palabra de Dios. Y este hombre responde: no le harán caso, padre Abraham, pero si les presentas a uno de entre los muertos, entonces sí que se arrepentirán. Este hombre durante toda su vida ha ignorado la palabra de Dios, ha ignorado a los profetas, ha ignorado la voluntad de Dios, ha hecho lo que ha querido con su vida. Sin embargo, está en busca de señales, de milagros, los cuales puedan mover el corazón de sus hermanos. Como estas personas que están en busca de sensaciones, de experiencias en las iglesias. Y las iglesias, muchas iglesias están dispuestas a hacer lo que sea, cualquier cosa, cualquier señal, cualquier tipo de charlatanería para poder atraer a las personas que están en busca de experiencias, de sensaciones, de milagros. Porque la palabra no es suficiente. La palabra revelada de Dios, la Biblia, no es suficiente. Lo que necesitamos son experiencias, eventos, polvos, milagros, piernas creciendo, brazos creciendo. No lo sé. Y muchos de nosotros, muchos de ustedes, estamos buscando este tipo de señales fuera de la Escritura porque no nos es suficiente la palabra de Dios. La palabra revelada de Dios, la voluntad de Dios no nos es suficiente y por eso buscamos experiencias. Y este hombre que ha vivido toda su vida alejado de la palabra de Dios quiere llevarle el circo
a sus hermanos. Y a través de esta historia, a través de este ejemplo de este hombre que quería que llegase uno de los muertos, Jesucristo está apuntando a su resurrección. Porque Jesucristo resucita y Jesucristo viene al mismo lugar con las mismas personas, las cuales rechazaron esa señal. Increíble. Querían un hombre resucitado. Jesucristo muere, resucita. Las personas no creyeron. Las personas no se convirtieron. Y es por eso que Abraham les dice en el versículo 31, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, si no le hacen caso a la palabra de Dios que tienen revelada, ¿qué les hace pensar que le van a creer a alguien que se levante de los muertos? Si no le hacen caso a la palabra revelada, ¿qué te hace pensar que a través de una señal, de un milagro? Porque la palabra es suficiente. Y no es falta de señales, porque Dios se revela a través de su creación y todos ellos veían la existencia de Dios, porque la Escritura apuntaba a la llegada del Mesías. Y no son la falta de señales, es la dureza de estas personas que aman el dinero, que quieren construir su propio reino en esta tierra, que relacionan la bendición de Dios con el dinero, con la popularidad, con el éxito, con la comodidad. De un lado vemos a Lázaro, un hombre inmundo, un hombre sucio, un hombre lleno de llagas, un hombre que no tenía absolutamente nada, lamentándose diariamente. Y del otro lado vemos a este hombre rico, ostentoso, aceptado por Dios, amado por Dios. Sin embargo, vemos que Lázaro, a pesar de haber sufrido, a pesar de haberse lamentado diariamente, sin que alguien le extendiera la mano, como perro tirado en la banqueta, lamentándose por su dolor, vemos a Lázaro ahora en el seno de Abraham, en gloria eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo? ¿Cuántos de nosotros estamos en lamento? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo el dolor? No porque estemos sufriendo en este mundo, no porque estemos necesitados el día de hoy, es consecuencia de que estaremos el día de mañana en gloria. No porque seas rico, no porque seas exitoso, significa automáticamente que vas a ser condenado. La condición no tiene nada que ver, es tu corazón. Puedes ser un hombre pobre que esté sufriendo, que esté lamentándose, que esté necesitado, y puedes enfrentar el fuego eterno el día de mañana. Porque no es el dinero, no es la pobreza, es tu corazón. Muchos de nosotros estamos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado. Muchos de nosotros estamos siendo afligidos por ir en contra de la voluntad de Dios. Y para el cristiano es como Dios nos está disciplinando, nos está acrisolando, nos está preparando para la gloria. Pero si las consecuencias que estás viviendo, el sufrimiento, la necesidad, son consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios y vives sin arrepentirte, no porque seas pobre, no porque seas necesitado, automáticamente vas a estar en gloria. No porque tengas dinero, no porque tengas éxito, automáticamente vas a ser condenado. El problema no es la condición, el problema es nuestro corazón. Thomas Watson nos dice: el sufrimiento es corto. El sufrimiento es corto, hermano, pero la gloria es eterna. Nuestros dolores pueden durar una noche, pero el gozo vendrá en la mañana eterna. Si estás sufriendo por el evangelio, si estás sufriendo por obedecer a Dios, si estás sufriendo por abrazar la voluntad de Dios en tu vida, hermano, este sufrimiento será pasajero y será corto a la luz de la gloria eterna.
Porque los dolores pueden durar una noche, pero el gozo vendrá en la mañana. Hay esperanza. Vale la pena. Vale la pena sufrir en este mundo. El sufrimiento es corto. El sufrimiento pasará. Será una noche. La gloria será eterna. Este sufrimiento santo, este sufrimiento que nos da como consecuencia de seguir la voluntad de Dios, de rechazar el mundo, de rechazar los placeres que nos ofrece este mundo. Y es doloroso, todo el mundo lo ha enfrentado, espero. Ese dolor de abrazar la voluntad de Dios, de obedecer a Dios a pesar del sufrimiento que me cause la soledad, que me cause la necesidad, que me cause el juicio, que me cause el rechazo. Pero este dolor, este sufrimiento es corto, la gloria es eterna, porque nuestros dolores pueden durar una noche, pero el gozo vendrá en la mañana eterna. Y para Lázaro, este fue el caso. Su dolor fue pasajero. Podemos deducir que nunca maldijo a Dios. Podemos decir que nunca odió a ese hombre rico. Podemos decir que este hombre, por donde fue a acabar, aceptó la voluntad de Dios, abrazó la voluntad de Dios, apretó los dientes esperando que su sufrimiento se acabara, esperando estar en gloria eterna. Hermanos, si el día de hoy llegases a morir, ojalá no, si el día de hoy deja de latir tu corazón, ¿dónde crees que acabarías? Y permíteme leer la mente. Estoy seguro que te imaginas flotando en una nube con tus seres queridos, lo cual está bien si reconoces a Cristo como tu Salvador, el cual ha pagado por todos tus pecados. Sin embargo, hermano, muchos de nosotros seremos sorprendidos. Muchos de nosotros despertaremos en el infierno con el crujir y el llanto. Si tan solo nosotros creyéramos en la existencia del infierno, si tan solo nosotros creyéramos lo que la Biblia dice, si nosotros fuéramos impactados a la luz de esa realidad, de la gloria y la condenación, de la existencia del infierno, si nosotros viviéramos a la luz de la eternidad, de lo temporal y lo eterno, nuestras decisiones serían diferentes. Nuestros recursos, cómo los administramos, serían completamente diferentes. Nuestro tiempo sería completamente diferente. Con quién nos involucramos, nuestras relaciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos serían completamente diferentes. Pero el infierno es una fábula para muchos de nosotros. El infierno no es real, porque todos estaremos flotando en nubes con violines y con arpas, saludándonos unos a otros. Si tan solo creyéramos en la Biblia y en las advertencias que el día de hoy estamos escuchando, el infierno es real, el infierno es eterno. Nuestros recursos, nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestras relaciones serían completamente diferentes. Y sabes, en una prédica como esta, donde hablamos de las consecuencias, hablamos del infierno, muchos de nosotros somos prontamente movidos a actuar por el temor, porque no queremos estar en un lugar como esos, porque no queremos estar en el infierno. Y esto no es el Evangelio. El Evangelio no es movernos por el temor a las consecuencias de estar sufriendo eternamente, lo cual es real. Sin embargo, el Evangelio nos mueve, y el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros a pesar de nosotros. Porque Cristo, así como Lázaro, fue rechazado por la sociedad. Fue un hombre inmundo para los fariseos, fue despreciado, fue humillado, él mismo se humilla. Porque Jesucristo sufre durante toda su vida. Porque Cristo fue clavado en una cruz. Y te imaginarás el desprecio y el rechazo que sentía Lázaro, el asco con lo que lo veía la gente. Nuestro Señor fue escupido, nuestro Señor fue acribillado, nuestro Señor fue golpeado, nuestro Señor fue lacerado, desnudado, clavado en una cruz, se despoja de sí mismo para salvarnos. Nuestro Señor fue abandonado por su Padre por todos nosotros.
Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa realidad, de lo que Cristo hace por nosotros, lo que pasa es que el cristiano es movido por gratitud, no por miedo a las consecuencias del infierno. Es movido por gratitud por lo que Dios hizo por nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros para presentarnos justos, puros delante de Dios. Eso es el evangelio. El cristiano no es movido por miedo a las consecuencias. El cristiano es movido por gratitud, por amor de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, si el día de hoy llegaras a partir, ¿qué es lo que verías al abrir tus ojos?